Médico, generoso, creyente, son algunas de las palabras que definen al doctor José Gregorio Hernández, que ahora se convierte en el primer santo de Venezuela, pero no son las únicas. Aunque muchos conocen sus historias de milagro y sobre su trabajo humanitario, lo cierto es que son menos los que han leído o escuchado sobre cómo era fuera de estos contextos. Generalmente es admirado por sus dotes médicos, su inteligencia y su bondad, y en las imágenes se le ve serio y sereno. Pero ¿quién era José Gregorio Hernández más allá de su figura santa y qué características marcaban su personalidad? Celestial, milagroso, bondadoso, venerable, sencillo, ejemplar. el médico de los pobres forma parte del imaginario venezolano. La historia alrededor de su imagen con traje, bigote y sombrero cuenta que nació en 1864 en Isnotú, Estado Trujillo. Se graduó con honores en Caracas y destacó por su aporte a la medicina en Venezuela y por su trato a pacientes de bajos recursos. También por ser un ferviente católico que intentó ordenarse como sacerdote en 2 ocasiones. Pero hay mucho más de su vida por conocer, y a esos detalles nos acerca el libro Santa Palabra José Gregorio Hernández por sí mismo, editado por Carlos Ortiz, filósofo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Si se abre este libro, se tiene la oportunidad de estar en relación directa con José Gregorio Hernández. En él se revela su lado más íntimo a través de una compilación de sus cartas personales, enviadas en su mayoría a su amigo Santos Aníbal Dominici y a su familia, en las que escribió sobre su cotidianidad, sus aspiraciones y sus inquietudes. Por lo tanto, estas cartas son una fuente para quienes quieren descubrir al ser humano detrás del santo, de primera mano y de su puño y letra. José Gregorio Hernández tenía 2 caligrafías. Hay una de las cartas en las que él habla de que está ensayando una caligrafía que usa para escribir en alemán, pero en general sus cartas son perfectamente legibles y sus récipes también se leen perfectamente. Sí, José Gregorio Hernández no solo era estudioso de la medicina, también dedicó tiempo a aprender inglés, alemán, francés, italiano, portugués y latín. Esto se unía a su rasgo de ávido lector y a su agrado por la literatura y también la filosofía, tópico sobre el cual escribió un libro. Pero su intelectualidad no le impedía tener gustos, si se quiere, más terrenales. José Gregorio Hernández disfrutaba de las fiestas. No solo las amenizaba tocando con excelencia el piano, sino que además era un notable bailarín. Es interesante leer que él está entusiasmado pensando que viene un 31 de diciembre en Maracaibo y él va a tener la oportunidad de bailar toda la noche, dice él, hasta quedar cansado, tirado en un sillón, porque lo dice así, y está pensando en las muchachas que él sabe o que le han dicho que son muy buenas bailarinas. Y ese espíritu alegre y hasta divertido se ve reflejado en algunas de sus cartas que mostraban su sentido del humor. Usaba la ironía y hasta se burlaba de sí mismo. Él se mandó a hacer esta fotografía a una de las personas a quien le manda la carta. Dice que se demoraron mucho en hacer la foto porque él era tan feo que la cámara se rompía. Aunque la ciencia y la fe ocupaban gran parte de su ser, también desarrolló su parte artística a través de la pintura. En la casa museo ubicada en La Pastora hay exhibidas réplicas de algunos cuadros pintados por el doctor en sus tiempos libres, como este Sagrado Corazón de Jesús. Pero en la lista de sus habilidades hay una que destaca. José Gregorio era su propio sastre. Le gustaba la moda y hacía la ropa a su gusto. Aunque es recordado en su traje negro, los testimonios dan cuenta de que solía usar colores llamativos en sus prendas. Cuando él volvió de Europa, en algún momento se le vio en la calle con una ropa un poco extravagante, con colores muy chillones. Lo entrevistaron y le preguntaron por qué se vestía así. Y él dijo, que creo que es algo que revela mucho de su carácter: yo me he visto así para que la gente, en vez de estar hablando mal de los demás y metida en el chisme, me vean a mí y me critiquen. Así, por lo menos no hablan mal de otros. José Gregorio Hernández tenía varios talentos, pero su mayor destreza estaba en la medicina. Ahora le pregunto, ¿sabía usted que él no planeaba ser médico? No lo sabía. Sí, lo sabía. No sabía. Cuando era niño, él tuvo un maestro y él le dijo un día a su papá que le parecía que tenía que enviarlo a Caracas porque era una persona especial. Y cuando hablan con José Gregorio, dice, muy contento, que sí y que él va a estudiar Derecho. Y cuando dice eso, el papá le dice, pero no, ¿por qué Derecho? Consulta con los amigos y le dice, no, usted va a estudiar Medicina, porque Medicina es una carrera mejor para conseguir trabajo. Entonces José Gregorio dijo, bueno, está bien, voy a estudiar medicina. Con los años encontró en este campo el medio para encauzar su fe.
cuando él en su segundo intento de ser sacerdote no puede porque desfallece, el prior de la congregación le dice: vuelva a su país y busque algo en lo que usted pueda realizar su vocación. Y ahí es cuando de forma más clara él se convierte en ese médico de los pobres que la gente admira y ve como un ángel protector, porque era un señor importante de una élite intelectual que entraba a la casa de la gente más pobre y le preguntaba cómo se sentía y le hablaba y le ponía la mano en el hombro y además los curaba. Pero su vocación de servicio y su espiritualidad no impedían que ciertas cosas le generaran un fuerte rechazo y que además lo expresara. Cuando él está en Istotú, él le escribe a Santo Aníbal Dominici para decirle que es muy difícil curar a la gente porque es muy supersticiosa, porque la gente cree, dice él, en vacas negras, en gallinas, que el boticario es un hombre que se las quiere dar de médico y dice que tiene una charla indigesta, que se refiere en términos muy duros a esas cosas. Este es quizás el lado más oculto de la personalidad de José Gregorio Hernández. En sus cartas íntimas también mostraba su rasgo más estricto. Cuando él le escribe a su familia, él es un hombre muy severo, afectuoso, pero severo en el sentido de que no se distrae de su preocupación por garantizar que su familia esté orientada en el mejor camino posible hacia la estabilidad y la prosperidad. Y le preocupan mucho los valores de la familia, que no se desvíen tampoco de la fe. ¿Y es posible que en su vida terrenal sintiera alguna preocupación? Lo cierto es que sí, como todo ser humano. Él no habla para quejarse, nunca, pero se perciben, sobre todo en sus cartas más íntimas, que hay momentos en los que él está realmente solo, está muy cansado y tiene siempre un malestar, una inquietud, porque no está seguro de lograr realizar su vocación tal como él quisiera. Entonces sí podríamos decir que es una persona que tiene unos estados de ánimo en los que a veces tiene mucho peso la melancolía, la tristeza. No es posible saber si quienes lo rodearon en vida percibían algunas de estas emociones en su persona. De lo que sí hay registros es de la admiración y veneración que ya despertaba en la gente incluso antes de su muerte. Pero ¿cómo se percibía él? En las cartas de José Gregorio Hernández no hay nada que haga pensar que él se pudiese haber visto a sí mismo como una persona especial que para la gente pudiese tener un especial valor. Y en 1919 murió luego de ser atropellado por uno de los pocos vehículos que circulaban por Caracas en la época, pero ya en sus cartas hablaba de la muerte sin reserva. Ya verás cómo la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada. ¿Y por qué se refería a la muerte como tan deseada? La respuesta podría estar en su anhelo por llegar al cielo. Creo que eso es lo que pasaba con José Gregorio Hernández, que para él la muerte era el paso hacia esa trascendencia, que era el encuentro con Dios, que era la posibilidad de que su alma se realizara plenamente en su fe. El paso de José Gregorio Hernández por la tierra marcó la historia de Venezuela más allá de las creencias, y conocerlo es conocer también una parte de nuestra identidad compartida. Ahora, con su canonización, su misión parece estar realizada, así que queda de parte de sus fieles mantener viva su imagen y su trascendencia. Si la gente lee sus cartas y se detiene a escucharlo, a prestarle atención, es posible que esté retribuyéndole a José Gregorio Hernández algo de esa compañía que le ha dado la gente siempre.